Muy bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas a lo que es este primer encuentro que tenemos en lo que corresponde a la materia de costos y presupuesto en salud. Muy buenas tardes, bueno, ahí me van saludando. Bueno, yo soy el profe Mariano Romero. Hemos estado en contacto previamente por plataforma Canvas y la consigna para este encuentro es más que nada abordar posibles consultas que tengan. Sí, han podido ver las clases que les he compartido. De hecho, hay bastante material disponible, no solamente en lo que previamente les he compartido, es decir, en lo que es las clases que se les ha compartido grabadas, sino también les he enviado oportunamente un drive, ¿no? Un espacio, digamos, donde hay una serie de archivos, de información, de ejercitación también, relacionada específicamente no solo con los módulos uno y 2 sino también con el resto de la materia. Esta aclaración porque, bueno, había gente que ya estaba adelantada y como que ya había rendido primer parcial o que inclusive quiere ir avanzando en el trabajo práctico número 3 o en los siguientes. Entonces, bueno, ahí tienen información disponible. Yo todavía no les compartí el material de clases grabadas correspondiente a los módulos 3 y 4, pero bueno, de hecho tenemos las clases ya grabadas previamente, así que en caso que alguien ya esté muy apurado, muy ansioso, ya lo vamos a estar compartiendo. Estimo que este próximo sábado, así ya las pueden empezar a ver, a seguir. Bueno. Sí. Eh, bueno, muy bien. Bien, no sé si había una consulta ahí que querían hablar. Ujú. Bueno, bueno, la consigna, ajá, bueno, ahí está. La consigna sería esa, si les parecen, digamos, como para irlo haciendo ordenado, vamos levantando la mano, quien quiera hacer alguna consulta puntual. Y si no hay consultas puntuales, yo voy a ir avanzando con algunos temas generales, como para, bueno, esto nada, ir abordando algunas de hacer un punteo, por lo menos para algunos conceptos fundamentales de estos primeros módulos. Bueno, gente, no sé, lo veo a Walter con el micrófono encendido. ¿Querías hablar, Walter? No me di cuenta, perdón. Ah, bueno, ok. No, no, todo bien. Bueno, si alguien quiere comentar, hacer alguna consulta, digamos, enciende el micrófono. Si por X motivo no puede, me avisa y le habilitamos el micrófono para que pueda hacer la consulta. O si no tiene micrófono y quiere escribir por el chat, también lo estamos leyendo, también lo estoy leyendo. Así que eh, bueno, vamos por ahí. Bien. Bueno, ¿alguna consulta relacionada con el módulo número uno? Vamos a ir así como para hacer algo puntual, digamos, específico relacionado con el módulo uno, que es un módulo introductorio, un módulo donde se presentan algunas conceptualizaciones relacionadas con lo que entendemos por costos. Mm, Buenas tardes, profe, ¿cómo va? muy bien. Bien, mira, yo creo que no sé en general, pero a mí lo que me pasó bastante que me pierdo mucho con las fórmulas. Sí. O Bueno, sea, cuando empezamos a ver en la lectura uno con temas costos, estados de costos, costo de producción del servicio, estado de resultados, me empiezo a perder con las fórmulas. sí. Me cuesta mucho llegar, las sigo, pero me cuesta mucho llegarlas y ponerlas en práctica. Bueno. ¿Podemos repasar un poco las Sí, fórmulas o por lo menos? para practicar hay un montón de tiempo. Lo importante es el razonamiento, digamos, porque las fórmulas Me cuesta tienen. resolverlas, Claro, justamente. la fórmula tiene como la tentación que uno tiende a hacer esto que ahí justamente está escribiendo quien hable Luna, que es la idea de querer uno memorizarla como para tener el control. Yo tengo el control. Bueno, para que sepan, hay un montón de exámenes que se hacen muchas veces a libro abierto y es peor todavía. ¿Por qué? Porque uno puede tener toda la información disponible. De hecho, en la vida cotidiana, en la cotidianeidad, diríamos, uno tiene toda la información disponible potencialmente por lo que son los dispositivos móviles, internet, cualquier celular, ahí no sale, pero un celular, uno con inteligencia artificial, digamos, hasta podría llegar a hacer una pregunta y es como que aparece la respuesta mágicamente. Pero en realidad eso no nos da ninguna seguridad, primero, de que la inteligencia artificial no esté fallando, no nos esté diciendo cualquier cosa. Y segundo, y principal, digamos,
que nosotros perdemos la posibilidad de entender, digamos, de si efectivamente Google o el buscador que sea o el recurso informático que estemos utilizando, si nos está dando una información adecuada o no. Es decir, más allá de la memorización, nosotros tenemos que entender algunos conceptos así como fundamentales y podemos hacer un planteo, digamos, así en términos específicos, que sería, bueno, en primer lugar, entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de conceptos económicos, ¿no? ¿Y por qué digo económicos? Y bueno, porque hay varios tipos de conceptos cuando hablamos del mundo de la gestión, ¿no? Vamos a decir en términos generales, gestión de organizaciones. Bueno, hay un concepto, o más bien hay un conjunto de conceptos que responde al mundo de lo económico. Y lo económico tiene que ver con el uso o la utilización o el consumo de recursos para lograr un determinado resultado, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo recursos para lograr un determinado resultado, es decir, hay una serie de acciones en el medio, llega un resultado, entonces yo puedo establecer una vinculación entre los recursos, los factores que utilicé inicialmente para lograr determinado objetivo, ¿no? Determinado resultado. Y la vinculación entre los recursos y los resultados es lo que nosotros definimos como el costo. Es decir, el costo esencialmente es un concepto de uso o vinculación de recursos que sería una relación, ¿no? Es una relación que nosotros podemos decir una relación de eficiencia, una relación de productiva, puede ser, pero bueno, más que nada es una vinculación técnica, ¿no? Es una vinculación entre conjunto de elementos, recursos y un conjunto de resultados, generalmente uno, pero pueden ser más resultados, más productos, más servicios, más o inclusive otro tipo de resultados, no necesariamente un producto, ¿no? Un producto en sentido amplio, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, yo quiero quizás calcular el costo de la prestación de un servicio, pero también quizás podría querer calcular el costo de, por ejemplo, toda una institución, o el costo de un área, o por ejemplo el costo de toda una región. Entonces yo quiero saber, a ver, cuál es el costo de funcionamiento de una serie de instituciones de salud que se encuentran en determinada región geográfica, en donde yo podría obtener un costo conjunto, un costo común a todas las instituciones, un costo específico de un paciente, un costo de todo un servicio, de todo un piso, de un área, una pastilla, hay distintas posibilidades de recortar, de definir el costo de qué quiero averiguar, y eso es lo que nosotros decimos que se llama el objeto de costos. Y en relación a ese objeto de costos, nosotros decimos, bueno, los costos pueden ser directos o indirectos. Y hay otra clasificación muy importante. Bueno, por cierto, hay tres clasificaciones fundamentales. La primera está en relación al objeto de costo, directo e indirecto. Hay otra en relación a la actividad, al nivel de actividad, que uno puede tener un costo que puede ser fijo o puede ser variable. Entonces, un costo que cambia en la medida que cambia mi nivel de actividad va a ser un costo variable, y aquellos costos que no se modifican en la medida que no se cambie, o más bien, aunque hayan cambios en el nivel de actividad y el costo, digamos, eh, de hecho, quizás el costo cambie, pero no por motivos relacionados con variaciones en el nivel de actividad. Eso es lo que definimos como un costo fijo. Es decir, los costos fijos no es que nunca cambien. Eso es mentira, y sobre todo en Argentina, si miramos costo en pesos, pero aunque lo miráramos en dólar o en la moneda que quisieran, un costo que quizás cambia por motivos ajenos a mi forma de evaluar mi nivel de actividad. Eso es lo que nosotros vamos a definir costos fijos. Costos que van a estar sujetos a posibles cambios, pero por motivos ajenos a como sea que yo mida mi nivel de actividad. Entonces, por ejemplo, en consultorio, si mido por cantidad de consultas, voy a tener quizás un costo que relacionado, que es el ejemplo que creo que doy, que es se le paga una parte, digamos, a los profesionales que prestan el servicio de consulta, ¿no? De clínica, digamos, o del tipo de consulta que sea, profesional. Entonces, por ejemplo, se le cobra, digamos, al paciente, se le paga al profesional un porcentaje o ya un monto fijo. Entonces, mientras más pacientes, más consultas, mientras más consultas, entonces yo mido mi nivel de actividad en cantidad de consultas, y quizás se modificó el valor del alquiler de la institución donde se prestan los servicios y cambió el costo, pero no es que porque el costo cambió es un costo variable, no, el costo cambió del alquiler
porque, qué sé yo, por motivos ajenos, porque se negoció, porque cambió las condiciones, o por el motivo que sea, por una actualización, por inflación, por cualquier otro motivo, digamos, ajeno a la cantidad de consultas atendidas. Un costo que cambie, en ese caso, en relación a la cantidad de consultas atendidas, sería solamente lo variable y el resto serían los fijos. Otros costos con otros pueden tener modificaciones, pero no por eso. Y luego tenemos la tercera clasificación fundamental, que es la que define los costos entre totales y unitarios. Para eso tengo que saber qué voy a medir, entonces ahí tengo necesariamente, digamos, que medir mi nivel de actividad por unidad. Entonces tengo que definir cuál sería mi unidad, por ejemplo, siguiendo el ejemplo recién, la consulta, cuál es el costo de la consulta en un consultorio, bueno, y tendré quizás distintos tipos de costos en función del tipo de servicio profesional que se está brindando. Entonces, quizás tengo un consultorio de rehabilitación, digamos, trabajarán kinesiólogos, psicomotricistas, psicólogos, psicopedagogos, acompañantes, bueno, quien sea, digamos, que realice terapia ocupacional o que realice el servicio que sea. Quizás dentro de esos mismos distintos profesionales hay distintos costos asociados al tipo de servicio profesional que cada uno de ellos pueda prestar, ¿no? Pero, en definitiva, si bien yo puedo llegar a costos distintos de acuerdo al tipo de terapia o de actividad que se realice, puedo llegar a definir también una variable que será la cantidad de consultas realizadas. Entonces, eso claramente van a ser costos variables y en la medida que tenga más consultas, más prestación de servicios, esos costos van a cambiar. Entonces, cuando nosotros hablamos de costos, estamos hablando de fundamentalmente eh, elementos que implican, digamos, yo necesito el personal, necesito los profesionales que presten los servicios, y esos profesionales, en la medida que prestan los servicios, se genera el costo, ¿no? Yo voy a tener la posibilidad de facturar, ¿no? De lograr un pago, digamos, de generar un ingreso por la prestación del servicio, y a su vez voy a tener como contrapartida la posibilidad de, o más bien la obligación de pagarle a quienes sean que hayan llevado adelante esa prestación de servicios. Pero ahí es donde nosotros separamos, y atención con eso, porque claramente entramos a dividir este mundo de lo económico y de lo financiero. Lo económico es aquello que, esto todos lo sabemos, digamos, yo puedo facturar algo y quizás no cobrarlo en el momento, de hecho muchas veces se difiere bastante el cobro, ¿no? No sé, por la forma, digamos, del proceso de facturación médica o del tipo de servicio que sea. Cuando uno trabaja con alguna obra social, con algún tipo de organización tipo prepago, o la organización que sea, digamos, alguna otra organización que genere fondos, o más bien que sea intermediaria de fondos entre quienes, digamos, realizan los aportes y quienes efectivamente después prestan el servicio, o quienes son los beneficiarios finales. En la medida que tenga una financiadora, digamos, de por medio, y bueno, esta va a recibir la factura, yo voy a, por ejemplo, un ejemplo extremo, yo facturo de un servicio que presté el 1 de septiembre, ¿no? Entonces, bueno, lo facturo con toda la facturación, quizás mensual del mes de septiembre. Luego, eso se presenta, por ejemplo, el día 1 al 10 o qué sé yo, del mes de octubre, se presenta la factura y quizás me terminan pagando, no sé, del 1 al 10 del mes de noviembre. El momento del pago es, o más bien para mí del cobro, sería en ese caso, de yo cobro algo que le facture como institución. Cobro, digamos, es un concepto financiero. Cuando facture, ese es el concepto económico. Entonces, factura, la facturación, que sería el concepto de la venta, es lo que me permite a mí a futuro, o quizás a veces en el mismo momento, cuando es pago contado efectivo, digamos, lograr el ingreso. Pero el ingreso es un concepto financiero. Nosotros acá, cuando hablamos de costos, es la contrapartida o más bien la misma lógica de la venta, de la facturación. Yo puedo tener un costo y no necesariamente en el mismo momento generar un pago por ese costo. De hecho, muchos costos también se difieren en el tiempo, el pago, y esa es la diferencia nuevamente entre el concepto económico y el concepto financiero, ¿no? El costo se genera en un momento, pero quizá los sueldos se paguen más adelante, o la liquidación de honorarios de los profesionales, o el costo que corresponde, ¿no? El proveedor de insumos, lo que sea. O, por ejemplo, esto que decía de la locación de un inmueble, bueno, al locador, es decir, al propietario más bien del inmueble, diríamos nosotros,
le generaríamos un pago oportunamente, etcétera. O quizás anticipado, también puede ser que a veces hayan pagos anticipados y todavía no se transcurrió el mes, todavía no lo utilicé al alquiler, ¿no? Pero bueno, se generan pagos anticipados. Yo puedo también pagar un costo en forma anticipada, digamos, y aún no haberlo consumido, aún no haberlo utilizado, ¿no? Entonces, quizás hice una compra de, por ejemplo, no sé, un montón de insumos que voy a utilizar. Quizás era un momento que convenía porque había una oferta, lo que sea. Compré mucho, me estoqué, digamos, hice un acopio, como se dice, ¿no? Guardé muchos insumos que voy a utilizar quizás para todo el año. Pero eso todavía no es costo técnicamente. Ahí lo que tengo es un capital inmovilizado, una cantidad de dinero inmovilizada, que cuando, en la medida que lo vaya utilizando, ahí voy a ir teniendo el costo. El costo es en el momento que lo consumo, que lo utilizo para la prestación del servicio. Ahí pasa a ser el costo del servicio, por ejemplo. Y yendo a estos conceptos de las fórmulas, entonces nosotros vamos a diferenciar y vamos a enfocarnos fundamentalmente en estos módulos primeros, 1 y 2, en los conceptos económicos. Entonces vamos a decir, cuando yo facturo voy a generar una venta. Los conceptos básicos de la venta va a ser la cantidad de unidades, como sea que yo facture, por ejemplo, estoy facturando, no sé, consultas, entonces la cantidad de consultas, y por el otro lado, esa sería la Q, digamos, y por el otro lado voy a tener el precio al cual voy a cobrar cada una de las consultas, que es la P. Entonces el P por Q, el costo, o más bien el precio que yo voy a cobrar por cada consulta, multiplicado por la cantidad de consultas, me daría el monto total a facturar. Sí, hay una mano levantada, Martín, sí. Sí, te preguntaba, porque vos decías del acopio también. ¿El acopio se puede medir? O se puede medir solamente cuando vos lo empezás a usar? El acopio se mide y en general se mide para saber cuánta plata tenés inmovilizada. Pero es un Ok, concepto financiero. Eso nuevamente es financiero, ¿no? Concepto ok. financiero porque tenés plata que podrías estarlo usando para, por ejemplo, pagar sueldo, para pagar alquiler, para lo que es el costo corriente, el costo operativo del funcionamiento de la institución. Y en lugar de hacer eso, decidiste inmovilizar plata, ¿no? Cuando hablamos de capital es plata durmiendo, ¿no? Plata inmovilizada. Es plata que está inmovilizada, digamos, que podrías haberlo utilizado para otra cosa. Que de hecho, quizá, por ejemplo, hiciste una compra muy grande para los próximos 3 años, tengo todos los insumos para los próximos 3 años, no se va a vencer, está perfecto, ahí bien guardadito, en condiciones de higiene y seguridad. Pero, me apareció un gasto extraordinario que no había tenido en cuenta y no tengo la plata porque la plata decidí invertirla, inmovilizarla en ese capital ahí. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Esas son decisiones más de tipo financiero, hay que tener cuidado que se hace con digamos, eso sería toma de decisiones, que algo de eso vamos a llegar a ver en el módulo 4, ¿ok? Ahí, para no anticipar. Pero bueno, básicamente, ahí respondiendo a la pregunta de Walter, que dice, cuando en el ejercicio se dice ventas, ¿se refiere al total de la facturación? Sí, ventas es básicamente facturación, es lo mismo. Facturación es ventas, eso es exactamente así. Y cuando dice incluye gastos y la ganancia, bueno, cuando nosotros decimos facturación, que será el monto total, digamos, de lo que vendo, digamos, como entre comillas, como organización, ¿no? Nosotros usamos el concepto ventas, es un concepto económico, entonces usamos ese concepto, pero nosotros en la práctica sabemos que es lo facturado. Lo facturado entonces tendrá sus costos, ¿no? Entonces vamos a tener costos y gastos. Ahí vamos a hacer una diferenciación. Costos, ¿no? Porque ahí digo esta diferenciación de lo que pregunta Walter, que dice incluye gasto y ganancia. Momento. Antes de llegar a la ganancia, vamos a los dos conceptos. Primero costos y luego gastos. ¿Qué diferencia que un concepto sea costo o que sea gasto? Y bueno, la posibilidad de traducirlo en facturación. Es decir, cuando yo tengo el costo de algo, es porque yo eso lo puedo defender y lo puedo mostrar, ¿no? Por ejemplo, a quien sea que le esté facturando. Típicamente se habla de clientes, ¿no? Pero podemos decir paciente o el término que quieran, digamos, utilizar. El destinatario, digamos, de la facturación, el que va a tener que hacerse cargo, ¿no? De ese pago, ¿no? Eh, yo le voy a tener que demostrar, por ejemplo, a través de un documento, que puede ser la historia clínica, la cantidad de insumos o de horas utilizadas, ¿no? De servicios prestados a un determinado paciente. Entonces,
Yo le voy a mostrar a través de un documento, ¿no? La historia clínica, el documento que quieran, digamos, al momento de la facturación, un respaldo, un anexo, donde le detalle los distintos medicaciones, insumos, cantidad, ¿no? Entonces yo detallo todo eso, la cantidad de servicios profesionales prestados, y eso va a constituir para mí el costo, ¿no? El costo, porque yo es lo que le puedo trasladar de alguna forma, ¿no? A quien me va a pagar el día de mañana. Eso es el concepto de costo. Claramente es el costo, por ejemplo, del servicio, el costo de una internación, el costo de algo que yo le puedo trasladar, ¿no? Y que lo puedo demostrar y decirle, no, mira, puse este tipo de que es de este laboratorio y por eso cuesta más, o este que es de tal calidad y que por eso este costo el que te estoy pasando y no es uno importado de no sé dónde y no es el argentino, bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Eso es costo. Ahora gastos son todos los otros conceptos que uno no le puede trasladar, digamos. Entonces el gasto sería, por ejemplo, las decisiones que la institución puede tomar, por ejemplo, de decir, implemento una campaña de publicidad online, marketing digital. Bueno, muy bien, digamos, qué lindo, qué bien, digamos, pero eso yo no se lo puedo trasladar al paciente o a mi cliente, de decirle, mira, te cobro más porque estoy haciendo una campaña de publicidad. Y a mí que me, vos hacer todas las campañas de publicidad que quieras, eso a mí no me concierne, digamos, ¿no? Entonces, la diferencia básicamente entre costos y gastos sería que costo es todo lo necesario, por eso nosotros hablamos de costo como lo normal y necesario, ¿no? Habrán visto esa definición, si no se la refuerzo ahora. El costo es todo lo normal y necesario, por ejemplo, para la prestación del servicio. Y gastos serían todo lo que yo puedo decidir como institución libremente, sí, gasta todo lo que quieras, pero eso no necesariamente me va a generar un ingreso futuro, ¿no? Entonces, eso guarda con esa diferencia. ¿Se entendió la diferencia entre costo y gasto? Ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, bueno. Entonces, Sí, profe. perfecto. Bueno, entonces Sí, cuando sí, se yo entendió, profe. bueno, ahí va. Entonces, cuando yo defino la venta, que es este concepto que surge de la facturación, la venta, que a futuro yo espero poder que me genere un ingreso, muchas veces guarda, porque no todos los facturados se traducen en ingresos, eso lo sabemos también, digamos, pero bueno, digamos, supuestamente lo que yo facturo es el dinero que debería ingresar a futuro, los costos es lo necesario, lo normal y necesario para generar esa venta, los gastos, bueno, ahí un momento, antes de llegar a eso, de la diferencia entre ventas y costos surge un concepto, ¿no? Ventas menos costos que a su vez podemos definir los costos entre fijo y variables, pero bueno, antes de anticiparnos a eso, de ventas menos costos aparece un concepto que se llama resultado bruto. Ese resultado bruto puede ser una ganancia, ¿no? Puede ser un resultado positivo o como nosotros decimos una utilidad, ¿no? También a veces aparece la palabrita beneficio. Pero bueno, el término que más usamos es utilidad. Utilidad es el resultado económico, ¿no? El resultado, ¿y por qué económico? Porque no estamos en el mundo de lo financiero. Yo no sé si de eso facturado cuánto voy a cobrar, ni de esos costos, digamos, cuándo lo voy a pagar, o si voy a pagar todo, o quizás no lo pago nunca, pero yo el costo lo tuve. Ese es otro tema, ¿no? Yo puedo quizás, es un concepto importante de diferenciar entre económico y financiero. Yo puedo facturar y quizás nunca cobro, como puede ser que cobre todo, que es lo esperable, y puedo tener costos que quizás tampoco nunca pague, digamos, pero bueno, no sería lo esperable, digamos. Se supone que si yo contrato un proveedor y utilizo el material, utilizo los insumos, digamos, y bueno, tengo que cumplir debería cumplir con ese compromiso que implica, bueno, hacerme cargo de la deuda, pagarle a la gente, digamos, que trabaja en la institución, este tipo de cosas. Pero bueno, pasan, a veces también pasan esas cosas. Bueno. De todas formas, eso no quiere decir que yo no lo pague, no quiere decir que el costo no exista. ¿Ok? Bueno, entonces ventas menos costos, llegamos a ese resultado que es un resultado bruto. ¿Por qué bruto? Porque aún no es el resultado de la operatoria de la empresa. Yo a ese nivel puedo definir, bueno, de lo que facture menos lo normal y necesario para lograr esa facturación, los recursos normales y necesarios para lograr esa venta, esa facturación, cómo es el resultado de ese total facturado. Entonces llego hasta ese nivel, que es un nivel bruto, y luego, para llegar al resultado que nosotros podríamos definir como operativo o operatorio, ¿no? La utilidad operativa, que es la propia del operatorio normal de la organización,
tengo que restarle ahí sí los gastos, ¿no? Que es lo que dijimos, todas las otras erogaciones, todos los otros pagos que haga la institución, pero que no necesariamente me impliquen un incremento de la facturación. De hecho, que se lo puedo trasladar, no se lo puedo explicar, no lo puedo defender, digamos, ante cualquier reclamo. Me dicen, bueno, qué es eso, vos me cobras acá, yo no le puedo decir. Sí, tomé una decisión de que, no sé, de que voy a poner más seguridad en la institución. Bueno, vos ponés toda la seguridad que quieres, digamos, no es, digamos, la esencia, digamos, uno se supone que puede también prestar el servicio con un guardia, con 10 guardias, con 50 guardias, digamos, son decisiones que están más relacionadas con el concepto de gasto, ¿no? Y ahí sí, nosotros, por fin, ahí, una vez que restamos los gastos, vamos a llegar al concepto de ganancia, como dice Walter, que podemos usar ese concepto de ganancia o como en general lo sabemos escribir ahí o lo solemos encontrar en la bibliografía, que es el concepto de utilidad. ¿Sí? Entonces, esa fórmula no hace falta que se lo memoricen, digamos, es la venta menos los costos, que es lo normal y necesario para lograr la venta, es el resultado bruto o utilidad bruta. Ese resultado bruto, si le resto los gastos, que son todas las otras erogaciones que hace la institución, porque quiere hacerlo, digamos, porque quiere, no sé, invertir o quiere potenciar, quiere desarrollar, que lo conozca más gente, que tenga una buena imagen. Entonces quizás, no sé, implementa más medidas, qué sé yo, relacionadas con cuestiones sustentables. Entonces quiere mostrar como una imagen así, cambia el color de la institución, hace un rediseño, pinta todo de verde y dicen, bueno, vamos a poner más plantas y bueno, está muy bien. Pero, digamos, eso no me afecta la esencia del servicio de lo que es lo que le cobro a mi paciente, ¿no? Y esos son los gastos y que cuando los restamos ahí llegamos a la utilidad operativa. Entonces, una vez definida esa fórmula, ahí nosotros decimos, bueno, pero los costos y de hecho los gastos también, nosotros los podremos abrir, los podremos generar una clasificación y decimos, bueno, cuando nosotros clasificamos los costos, básicamente vamos a tener dos tipos de costos. Los costos que van a estar directamente relacionados con el servicio, con lo operatorio de la empresa, y otros costos que yo no tengo una forma tan directa o que a veces ni siquiera me interesa establecer esa relación, ¿ah? Que es más complicado hacer ese seguimiento. Bueno, en general en las instituciones de salud hay muchísimo costo indirecto y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque justamente es más difícil de cuantificar y determinar con exactitud un costo. ¿Qué sería un costo directo? Bueno, aquel del cual inequívocamente puedo establecer la relación. Entonces yo digo, bueno, a tal paciente se le colocó tal medicación, consumió tal droga, tuvo tantas horas de tal tipo de un monitor, por ejemplo, o de oxígeno, lo que sea. Bueno, listo. Yo inequívocamente puedo calcular y decir, bueno, el costo de la medicación, cuánto consumió, listo, chao, ya está. Se acabó. No, no hay duda, digamos, de cuál es el costo, ¿no? de la prestación del consumo, por ejemplo, de esa droga, de esa medicación. Bueno, perfecto. Eso sería un costo inequívocamente directo. Ahora, ¿qué serían costos indirectos? Y bueno, en realidad, si miramos la prestación de servicio, van a ser la mayoría de los costos. ¿Por qué? Porque hay costos que son comunes y que tienen que ver con esto, digamos. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, la enfermera que atiende de no sé todo un sector? ¿Cuántas horas le destinó a cada paciente? Y bueno, yo no me voy a poner a medir, digamos, si estuvo más con uno, más o menos con otro. Digamos, en general, bueno, tiene, no sé, 12 pacientes a cargo, 20 pacientes a cargo, bueno. Y bueno, en promedio habrá estado, digamos, si trabajó, digamos, las 8 horas en la jornada o hizo doble turno o lo que sea, le voy a determinar el costo en promedio, voy a hacer un costo promedio o quizás decida utilizar alguna, lo que nosotros decimos, base de asignación. ¿Qué sería una base de asignación? Y bueno, si yo llevara un registro, por ejemplo, de la cantidad de tiempo que estuvo con cada paciente en particular, yo podría dividir ese costo común en la cantidad de horas que estuvo con cada uno. Entonces, quizás por el grado de complejidad, de patología, de la atención, digo, bueno, estuvo X cantidad de horas, por ejemplo, la mitad de las horas que trabaja esta persona, las utiliza con 4 pacientes que son los que tienen, digamos, una complejidad intermedia. Y la otra mitad de las horas la lleva adelante, digamos, le presta servicio a las otras 16 personas que están en el mismo sector, pero que tienen, digamos,
que no requieren tanta disponibilidad de la enfermera, ¿no? Entonces, tienen menor grado de prioridad, tocan el botón, bueno, irá cuando puede porque está priorizando los otros, digamos, ¿ok? Entonces, yo puedo tomar distintas bases de asignación, distintos criterios, ¿no? Porque ahí entramos en el terreno de los criterios. Cuando decimos costos indirectos, el problema es que justamente tenemos criterios. ¿Qué criterio voy a utilizar? Y bueno, yo podría decir, no, hagamos todo por igual, listo, dividido tanta cantidad, listo. Otro podría decir, no, en realidad 50% de hora me parece mucho para solo 4 pacientes, me parece que con 40% y otro podría decir 45, 42. Bueno, entramos en el terreno de los criterios, ¿no? Entonces, bueno, a veces no es que me pongo a medir porque tampoco me interesa llegar a ese nivel de exactitud de cuántas horas le destino a cada uno. Entonces se aplican criterios. Bueno, entonces, en líneas generales, digamos, y ahí se definen. Esto que denominamos bases de asignación. ¿Ok? ¿Se entienden? Son costos indirectos. Y luego, cuando nosotros entramos en otra clasificación, que es la de los costos variables y los costos fijos, ahí inclusive podemos hacer una clasificación adicional, que es la de decir, yo voy a tener costos variables en una institución, pero también voy a tener costos fijos que pueden ser de dos tipos. Pueden ser costos fijos operativos o costos fijos de la estructura. Costos variables se entendió con el ejemplo de la medicación, creo, ¿no? Entonces, en la medida que consume una pastilla, digamos, ¿no? Entonces, bueno, listo, uno. Consume dos, el doble de costo, consume tres, será el triple, y así, digamos, variable. Mientras que un costo fijo, que ahí entramos en la división, un costo fijo que sea propio del operatorio normal de la organización, será aquel costo este, que si bien tiene una lógica de que no va a modificarse por cada paciente, por cada consulta, como sea que yo mida mi nivel de actividad, por ejemplo, por hora o por día internado, por día cama, por como sea que mida mi nivel de actividad, por día paciente, digamos, por día de internación o por cantidad de horas, por turno, por como sea que lo divida, sino que voy a definir de decir, bueno, a esta altura del año, bueno, hay mucho menos gente que está internada, digamos, con tal tipo de patología, por ejemplo, respiratoria. Entonces, bueno, nada, hay todo un sector que quizás, digamos, me baja la cantidad de internaciones. Entonces, ¿para qué voy a habilitar todo un sector? Directamente inhabilitamos, dejamos todo eso apagado, no afectamos personal ahí. Entonces, voy a tener un costo fijo operativo, ¿no? Que solamente voy a utilizar una parte, una pastilla, por ejemplo, todo un sector, una galería, una zona de la institución, y otra parte la voy a dejar de usar porque no tiene sentido, digamos, porque si no, no estoy llegando a utilizar toda la capacidad, ¿no? Toda la cantidad de cama, entonces dejo eso de lado. Entonces voy a destinar mi costo fijo, por ejemplo, de la luz, de la utilización de la calefacción, de lo que sean los recursos, digamos, la gente que trabaje en solo un sector y no en otro. Ese costo va a ser fijo, porque no es que yo voy a definir por cada hora, paciente, pero esto que decía, sino que va a ser un costo común, ¿no? Que voy a dividir, voy a prorratear en función de algún criterio, como decíamos con los costos indirectos, pero ahí es solo propio del operatorio de la empresa, de la organización, ¿no? Mientras que un costo fijo de estructura es un costo que yo voy a tener inevitablemente por haber tomado la decisión de, por ejemplo, instalarme en ese edificio. Entonces, por el solo hecho de estar en ese lugar, pues voy a tener que pagar impuesto inmobiliario, ¿no? El impuesto inmobiliario será un impuesto común a toda la estructura, sea que lo use o no. Lo uso más, menos, bueno, no importa, digamos, es un costo fijo de estructura. Entonces ahí entran todos estos conceptos del alquiler, los seguros, el impuesto inmobiliario, el consumo a veces de agua, a veces está determinado no por la cantidad que uno usa, sino por la zona donde se encuentra, ¿no? Hay algunos conceptos de impuestos y servicios que están más relacionados con estos costos estructurales, que yo por más que use más, menos, y no se va a modificar. ¿Sí? Bueno, bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta hasta eso? No, súper claro. La verdad que yo de lo que leí, ahora que usted lo está explicando, es más claro, digamos. Leerlo a veces se complica, era como chino lo que estábamos
con su explicación me está Sí, quedando cuando lo claro. escribí era más chino. Digo. Lo que pasa, a ver, honestamente, cuando lo escribí, hubo otra orientación de la materia, digo, y ahora, digamos, pasan los años y yo tengo que seguir explicando, digo, por qué escribí lo que escribí. Entonces me pone a dar la cara de decir, este es el profe delincuente que escribió esas cosas en chino, güey. Sí, Roberto, ahí ha levantado la mano. Profe, le hago una pregunta más a título de aprendizaje porque lo escucho las dos veces, vi el video y lo veo ahora, que cuando habla Menos pelo, tiene menos pelo el de- profe. no, 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 de acopiar material o de Sí. guardar, de Ah, quedó estoquear, con la acopio, sí. lo veo como un poco reticente a ese tipo de modelo. No, Le no, pregunto reticente si hay, no, es un no, super no, negocio. No, ah, es buenísimo. Si digo, tiene la pero plata, digo, métalo, ¿no? a eso voy. Preguntaba en eso porque digo, por ahí, porque también, o sea, lo que sí deberíamos tener en previsión en ese caso es de dejar un costado para poder enfrentar gastos corrientes, como dice usted Claro, entonces. O exacto. sea, pero el acopio no está mal desde No, ese no punto de no es que vista. sea reticente el concepto, es reticente en mí a entrar en ese tema porque ahora estamos en los conceptos económicos, el módulo uno y Per- 2 y recién el módulo 4 algo de finanzas vamos a ah, decir, pero entonces para no irme por Perfecto. Ah, no, finanzas ahora, está bien, está bien. Perfecto. para Esta tratar es, de listo. acotar, digamos, al área temática de los primeros módulos, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Después ahí sí A- que hablamos de los acopios más adelante, pero sí está todo bien. Agradecido por la explicación entonces. Por favor. Bueno, entonces, volviendo, digamos, a los conceptos básicos de estos primeros dos módulos, entonces ahí tenemos algunas clasificaciones que serán los costos directos, que nosotros vamos a decir los materiales, ¿no? Ahí podemos clasificar materiales directos, materiales indirectos. La mano de obra directa, que será aquella mano de obra, es decir, aquella relación de personal que yo puedo cuantificar por horas. Entonces digo, una persona que requiere más horas, que se quede, y bueno, es mano de obra directa porque puedo establecer la vinculación entre los servicios, la cantidad de servicios, de demanda, digamos, que se genera en un momento, y la cantidad de personal que tiene que responder a esas demandas. Eso es mano de obra directa. Y hay otro personal que también trabaja en la prestación de servicio, pero que no tiene una relación por horas, ¿no? Es estar, digamos, entonces por el turno, quizás, digamos, entonces, o mensuales, ¿no? Hay gente que trabaja en forma mensual, entonces se le pagará un sueldo mensualizado, digamos, y que no va a tener que ver con la cantidad de horas que presta en el servicio, que es lo que llamamos la mano de obra indirecta. Eso siempre que hablamos de la prestación de servicio. Después hay otros tipos de costos laborales que son los que no están relacionados con el servicio, con la operatoria principal de la institución de salud, que será, no sé, qué sé yo, quizás esto lo que decía, un administrativo, ¿no? Un administrativo de facturación, un personal que haga compras, que bueno, está muy bien que haga las compras, digamos, pero eso no hace a la esencia del servicio. De hecho, yo todo eso, el administrativo, el comprador lo podría tener hasta tercerizado, podría tener 10 personas, una persona, pero no me afecta a la esencia del servicio, se supone, digamos. Es decir, no es la relación médico-paciente tradicional, digamos, médico, pongan el título que quieran, digamos, el rol profesional que quieran, digamos, que implique un vínculo, digamos, con el paciente, que haya una relación de horas, ¿no? Entonces, si hay una relación de horas directa, mano de obra directa. Si no está esa relación, pero que es parte esencial del servicio, es un costo, entonces será mano de obra indirecta. Y si yo decido tener gente que haga publicidad, volviendo, estoy en contra de la publicidad, eso sí, hay lo que decir. Entonces, quiero tener 100 personas haciendo marketing, métanle, vamos para adelante, pero eso claramente no es costo. Eso será gasto. ¿Ok? Bueno, entonces, bien, Una, ahí una Walter encendió la consulta, luz. profe. Sí, diga, Si, diga. por ejemplo, tengo una enfermera que trabaja 10 horas y atiende 10 pacientes, ¿no? Bueno, Esto es mano de obra directa. no Ahora, necesariamente. si No de necesariamente, porque repente, la enfermera por ahí puede estar, digamos. esa es la pregunta, por eso, si en lugar de 10 pacientes pasan a ser 12, Sí, no, ¿qué es no por mano eso. directa, directa o No, indirecta? las enfermeras en general son mano de obra indirecta, en general, ¿no? En general, salvo en algunos servicios donde claramente hay una identificación generalmente, ¿cómo se dice? En terapia intensiva, por ejemplo, ¿no? En alguna terapia intensiva donde tenés una enfermera cada dos, por ejemplo,
Entonces, bueno, ahí claramente hay una relación y yo sé que eso está súper, digamos, hay una relación inequívoca. Yo puedo decir, esta enfermera atiende o por ejemplo, la cantidad de profesionales, médicos específicos para atender tal tipo de patología, trasplantado, ese tipo de cuestiones, digamos, ese tipo de situaciones, de cuadros clínicos, digamos. Distinto a la enfermera tradicional de piso, digamos, donde no, ahí y es más o menos, ahí sí que necesita un criterio, porque de hecho que vos digas que atiende a los 10 por igual, y seguro que no es así, digamos, inevitablemente, por la misma definición del servicio, digamos, de que somos personas, y que habrá gente que requerirá más atención que otra, entonces, bueno, ahí se aplican promedios, como para no complicarnos, pero podemos utilizar otro tipo de criterios, de bases de asignación, diríamos nosotros en términos técnicos, para generar eso, ¿ah? Para generar esa diferenciación. Bueno, cuando nos metemos con costos indirectos, ahí sí se complicó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros calculamos los costos directos, como fácil, digamos, es calcular el costo fácil, pero cuando nos metemos con costos indirectos, ahí vamos a tener, upa, se me está acabando la batería. Ay, está enchufada, pero no está cargando. Ajá. Cuando nosotros hablamos de costos indirectos, tenemos, digamos, la situación de las organizaciones. Ustedes habrán visto que hay como dos enfoques. Hay dos enfoques. Hay uno que es inicial a cualquier organización de gestión, que es simplemente conocer los costos de lo que pasó, que es lo que llamamos los costos reales, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto fue lo facturado? ¿Cuántos fueron los costos el mes pasado? Listo, diferencia entre costo y facturación. Será el resultado bruto, le restamos los gastos, ya está. Conozco el resultado económico de la organización del mes pasado. Pero eso me sirve para lo que pasó, digamos, cuando nosotros entramos en este campo de gestión, porque costo y presupuesto es el mundo de la gestión, ustedes vieron la diferenciación entre hacer una toma de decisión en función de lo que llamamos una contabilidad, entre comillas, tradicional o financiera, ¿no? Y una contabilidad de gestión, que también es una contabilidad o un sistema de información para la toma de decisiones, ¿no? Para anticiparnos, uno empieza a planificar, empieza a proyectar. Y en esa planificación, un concepto fundamental es presupuestos. Empiezo a presupuestar hacia adelante lo que pienso que va a ocurrir, ¿no? Dentro de ese presupuesto, un concepto fundamental, que en sí el concepto de presupuesto lo vamos a abordar bien en el módulo 3, pero antes de eso, hay un concepto esencial que es esta diferencia entre los costos indirectos que yo estimo que van a ocurrir y los que efectivamente ocurrieron. Entonces, como que yo, por ejemplo, para septiembre, cuando estaba en agosto, hice la estimación de los costos de septiembre. ¿Y por qué hago esa estimación? Porque los costos indirectos yo no los voy a conocer hasta que realmente no ocurran. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un costo indirecto? La factura de luz. Entonces, la factura de luz, yo voy a consumir la luz, por ejemplo, en septiembre, pero la boleta de luz me va a llegar en octubre, por decir algo, ¿no? Entonces, me llega después, digamos, no es que yo mientras voy consumiendo, digamos, puedo ir estimando, podría, pero, digamos, hasta que no me llegue la boleta de luz, y más en estos tiempos de quita de recursos, de subsidio y todas estas cosas, hasta que no me llegue la boleta, yo no sé realmente cuánto fue la luz consumida y cuánto eso implica, ¿no? Cuánto afecta. Entonces, cuando me llega, yo voy a comparar lo que había presupuestado con lo que realmente ocurrió. Ahora ese presupuesto, yo no lo voy a aplicar, digamos, no lo voy a utilizar directamente para compararlo contra lo real, porque cuando hice el presupuesto yo tenía un concepto que era, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuánta cantidad de horas voy a usar? Generalmente tomamos la cantidad de horas como base de asignación porque es como el único factor común, ¿no? Yo traduzco toda la actividad a horas, ¿no? Porque hago cosas tan distintas dentro de la institución, entonces paso un elemento común que es horas. Entonces digo, bueno, ¿cuántas horas voy a trabajar? Entonces hago una estimación y digo, ¿y cuánto va a ser el costo promedio por hora? Entonces, de los costos indirectos, digo, hago un presupuesto, una tasa presupuestada, eso se llama tasa es pesos por hora. Entonces, ¿cuánto es el costo por hora? Multiplicado por la cantidad de horas que estimo que voy a trabajar, eso me va a dar el total de costos indirectos presupuestados. Y luego voy a tener, nada, lo que pasó, digo, los costos indirectos reales, ¿no? Que será, bueno, cuando me dé la factura de luz, el alquiler, pago todo lo indirecto, voy sumando todo lo indirecto y tengo lo realmente ocurrido. Entonces digo, bueno, y capaz que
esa total, digamos, yo lo voy a estimar haciendo, o más bien lo voy a analizar haciendo la división nuevamente entre la cantidad de horas realmente trabajadas y el costo por hora, el costo indirecto por hora trabajada, ¿no? Porque yo tengo que usar esa base como elemento de asignación, decimos. Entonces yo no voy a comparar así a lo bruto, digamos, de comparar directamente porque puedo haber tenido, por ejemplo, cambios en la cantidad de horas. Entonces voy a hacer uso, mejor dicho bien, de un concepto económico que se llama análisis ceteris paribus, un término en latín. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir analizar de a una variable por vez. Entonces, no, como me podría haber cambiado el costo por hora y la cantidad de horas entre lo que había presupuestado, yo tenía, cuando presupuesté tenía costo por hora presupuestado, tasa presupuestada, nivel de actividad presupuestado, cantidad de horas presupuestadas. Y en la realidad tengo la tasa real, ¿no? El costo por hora real, indirecto, y el nivel de actividad real, que sería la cantidad de horas realmente trabajadas. Entonces, voy a usar un concepto intermedio, un concepto híbrido, que va a ser la cantidad de horas realmente trabajadas multiplicado por el costo por hora que había presupuestado. Y eso se llaman los costos indirectos aplicados, ¿no? No voy a comparar presupuestado contra real, sino que voy a comparar lo aplicado contra lo real. Entonces la diferencia, como en los dos voy a estar trabajando con las horas realmente trabajadas, la diferencia que voy a analizar de esa variación, ¿no? Es una variación de costos indirectos, lo que voy a entender es cuál fue la diferencia entre la tasa que había presupuestado y la tasa, es decir, el costo por hora realmente obtenido. Y como eso también puede haber sido fruto de dos elementos, entonces voy a abrir esa variación utilizando otro concepto híbrido que se llama presupuesto ajustado por el nivel de actividad real. PANR, ¿no? Se nos ocurrió un nombre más difícil. Entonces ese presupuesto ajustado por el nivel de actividad real es un concepto híbrido que va a ser caso de un concepto que estaba como omitido del otro, porque nosotros decíamos el costo indirecto va a ser resultado de una tasa, un costo por hora multiplicado por las horas. Pero eso es como que obvia un tema que es muy importante, que es que en realidad los costos indirectos tienen una parte fija y una parte variable. Entonces, lo que dice este concepto presupuesto ajustado por el nivel de actividad real es, bueno, cuando nosotros hicimos el presupuesto, no le deberíamos haber errado tanto a lo fijo, porque lo fijo, bueno, puede tener algún cambio el alquiler o algún concepto, digamos, pero no debería ser tan significativo. Por ejemplo, el seguro, que yo había estimado un poco y después me llegó un poquito más, porque no sé qué, bueno. Puede haber alguna diferencia entre lo que presupuesté y lo que realmente tuve, pero no debería ser significativo. Entonces, vamos a tomar en los costos indirectos la parte fija por lo que había presupuestado originalmente, ¿no? Voy a tomar los costos fijos por lo presupuestado. Y solamente voy a ajustar por las horas realmente trabajadas a la parte variable, ¿no? Entonces, voy a tener una parte variable que va a ser la tasa, que ahora ya no va a ser la tasa, es decir, el costo por hora total que tomaba antes en los aplicados, sino que va a ser el costo por hora solo de la parte variable, porque lo fijo lo tomo todo por lo presupuestado, y a esa tasa variable la voy a multiplicar por las horas realmente trabajadas, por el nivel de actividad real. Y de ese concepto, que es el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real, lo voy a introducir entre los dos conceptos que había dicho antes, entre los costos aplicados y los costos reales, y de esa diferencia van a aparecer dos variaciones. Una variación que va a ser la variación volumen, que va a surgir por diferencia entre las horas realmente trabajadas y las horas presupuestadas, y otra variación que va a ser por diferencia entre los costos por hora por otros motivos, ¿no? Que hasta ahí llegamos en el análisis para no complicarlo más. ¿Ok? Eso lamentablemente es razonar. Después, a partir de ahí, tiene que ver ejercitación. Yo les voy a pasar, si quieren, más ejercicios para que tengan de ese tema, que sería como el tema como más complicado, si lo quieren tomar así, de análisis de variaciones de costos indirectos. Este, pero bueno, eso sí, si quieren razonarlo y si no lo razonan y lo quieren memorizar, ahí sí no va a quedar mucha alternativa porque son como fórmulas que ya están establecidas. ¿Ok? Traten de razonarlo. Yo les voy a compartir, de hecho ya les compartí unos videos donde se explica eso más detalladamente. Y nada. Consulta sobre el parcial en sí, demanda mucho tiempo en los ejercicios. No, los ejercicios son cortitos, son 3, 4 datos
y hacer un cálculo. Para eso tienen una calculadora en la mano, calculadora no celular, guarda, calculadora, lápiz, papel en blanco, sin fórmulas, ¿no? Entonces, ahí con la calculadora dicen, costo fijo, tanta plata, presupuestado. Tasa variable tanto, nivel de actividad real tanto. Entonces el PAN, el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real es tanto. Lo comparo contra los costos reales y obtengo la variación, punto. O digo, calculo el costo aplicado, los costos reales son tanto, entonces la variación total es tanto y se acabó. No, no hay mucho más para que se entienda, digamos, cómo es un ejercicio de un parcial. Son 3, Te 4 hago una, datos. Sí, te hago una pregunta. Vos diga, diga. cuando hice trabajo práctico había una pregunta sobre la medicación que se utiliza para los pacientes. No recuerdo en este momento si es que generaba o era un costo fijo variable. No, costo fijo variable por definición imposible. O es fijo o es No, variable, ¿no? no me acuerdo cómo estaba planteada la pregunta, pero hablaba justamente de la medicación de los pacientes. No sé si que generaba como una pérdida o que variaba según la cantidad de pacientes internados. Sí, es por consumo, digamos. La medida que esté más internado y de acuerdo al cuadro, digamos, se supone que es variable en función de digamos, el diagnóstico, digamos, la prescripción, digamos, en todo caso. Entonces, se supone que mientras más tiempo esté internado y tenga que seguir, digamos, recibiendo esa medicación, y bueno, será un costo para la institución, digamos, que le tendrá que seguir suministrando esa medicación y por lo tanto es un ejemplo de costo variable, ¿sí? Es un costo variable. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, Eh, costo variable. Ok. Sí, una sí. consulta, profe, porque bueno, yo le había mandado una consulta por un ejercicio que no todavía no tuve oportunidad de resolver y me generaba dudas y la verdad que ahora me voy a poner este fin de semana a sentarme con todos los ejercicios que subió en el Drive, que no tuve tampoco oportunidad de verlos. ¿Están resueltos ahí o hay una resolución para saber si uno después llegó a buen puerto? Está todo resuelto, todo resuelto. Genial, genial. Resuelto y Porque explicado en la medida en que se puede explicar en algunas no, no, cosas. está bien. Si me surge alguna duda, vuelvo a escribirle, Sí, sí, pero me digamos, escriben, yo estoy a disposición. Digamos, el perfecto. mensaje para todos, como para ir redondeando, digamos, la consulta, sería que yo estoy a disposición. Cualquier duda, pero cosa mínima que se les cruce, me escriben. Yo dentro de 24 horas el compromiso de responder, es decir, a veces estoy y a veces no estoy, digamos, sentado en la compu. Entonces por ahí me manda una consulta, si yo justo la recibo y estoy en la compu, le respondo ahí. Y si no, yo me aseguro que dentro de las 24 horas le respondo, salvo sábado a la noche y domingo a la mañana, ¿no? Que eso es como tiempo personal, ¿no? Y Pero hay que bueno. descansar. Sí, Claro, pero si me escriben sí. sábado a la mañana o un domingo a la tarde, noche, yo por ahí me siento en la compu y veo si hay alguna cuestión así y puedo responder ahí en el momento y vamos para adelante. Perfecto. Mm. Eso, no tengan miedo, temor, digamos, lo voy a cancelar el profe, escriban, si estoy para eso, digamos, me pagan para dar consulta, digamos. Entonces, bueno, aprovechen, digamos, este recurso, esta persona que tienen acá, que bueno, que va a No, intentar a mí darle solución. me había pasado eso con el TP porque lo hice y bueno, obviamente después el sistema arroja la nota, pero no Sí. especifica cuál es el error, entonces Bueno, por eso me justo hablaba escriben. con gente que está en el tema, de decir, sacarse esas dudas de en qué me Sí, equivoqué, sí, por sí. qué y De para hecho, mejorarlo. para que sepan, yo antes hicimos grupos de WhatsApp varios años, pero después fue un lío porque, ¿qué pasa? La universidad mide las interacciones que hacen. Entonces yo había respondido más o menos unas 500 consultas por WhatsApp y me escribe y me dice, profe, no recibió ninguna consulta, ¿qué pasa? Estamos preocupados, no recibe consulta. Le digo, pues tengo 500 consultas en WhatsApp, no, pero la forma de que responda las consultas es por Canva, le tiene que mandar el Ah, mensaje, responde por ahí. Nosotros medimos eso, bueno, muy bien, ¿ustedes quieren que responda por ahí? Respondo por ahí. Entonces por eso ya no respondo, no armo más grupos de WhatsApp ni esas cosas que hacíamos antes. Pero nada, la institución puso esos recursos a disposición, digamos, como canal de comunicación en la mensajería. Bueno, estoy a disposición ahí. perfecto. Ahora, profe, no Sí, hay manera de saber, ¿no? En los trabajos prácticos en qué uno se equivocó. Porque a mí lo que me pasó en los que fui haciendo de las dos materias, que como uno cuando hace el trabajo práctico no dice cuál es la correcta o la incorrecta, por ahí hay veces que genera dudas en algo que uno ya cree,
lo tenía claro y al no saber cuál es la que está mal, genera dudas sobre lo que uno ya realmente tiene claro. Y ya eso es política de la organización, de la institución, eso ya no. Por eso, pero no hay Si manera de tienen, verificar. Es no, por nada. eso, pero si ustedes intuyen por dónde va, digamos, me escriben o si se quedaron con la duda así de decir, me hizo dudar, digamos, que yo pensé que esto estaba bien y ahora me dicen que no. Entonces escríbanme y ahí lo abordamos, para que justamente no se queden con las dudas, digamos. Genial. Bárbaro. Bueno, gente, en principio yo ya tengo que estar entrando a otra consulta. Agradecerles, esto queda grabado, lo voy a estar compartiendo y bueno, a disposición sigo por mensajería de Canvas. Gracias, Mariano. Bueno, que Gracias, anden muy Mariano. bien. Abrazo. Muy buenas Gracias, profe. Hasta tardes. Gracias. luego. Nos Chao, vemos. chao. Gracias.